como siempre. Ok. Ah, bueno, pues tampoco sé qué es exactamente lo que ha estado sucediendo con mi tesis. Eh, pues he estado como viendo demasiados temas y pues algunas veces sí se relacionan, pero no es una relación suficientemente poderosa como para incluir todo. Eh, pero bueno, dentro de estas 2 semanas hay como algunas cosas que me gustaron, que noté y creo que podrían ser como bastante útiles de notar en general. Pero bueno, creo que lo que haré en este momento será como eh, mencionar como cierto tipo de analogías que hay entre las categorías y los espacios como tal. Entonces, casi todas las ideas las estoy tomando de André Yoyan. No sé si aquí se vea. Eh, va. Y estoy siguiendo su artículo que se llama Topology. Bueno, además de André Yoyal, no sé si aquí lleva un acento o algo así, no me acuerdo. Hay otro sujeto cuyo nombre no recuerdo. Anel, me parece. Anel y André Yoyal. Y aquí una N, ¿no? Ajá. Y bueno, otra convención. Cuando yo diga topos, siguiendo la convención de André Yoyal, me estoy refiriendo a topos de Grothendieck, no a un topos elemental. Entonces, topos igual a topos de Grothendieck, topos G. Y, ¿Y qué más? Mm, Había otra cosa que quería decir, que era sobre Johnstone, pero ya no me acuerdo qué era lo que quería decir, ¿no? Entonces, supongo que lo que diré es de lo que sí me acuerdo, que es como, hay dos aspectos que he estado estudiando sobre las categorías, ¿no? Bueno, dos preguntas que me estuve planteando en estas semanas. La primera es como, es referente a esta construcción, ¿no? Si tenemos una categoría que es pequeña, eh, esta construcción, ¿qué tipo de construcción es, no? Construcción. Y algo que le estaba contando a Jesús, Angie y Rodrigo hace rato, es que además del qué tipo de construcción es tomarse las pregavillas de una categoría, me interesa como de cómo se codifica la información en esta categoría o cómo se distribuye. Esa es eh, la pregunta adecuada. No sé si así se escriba distribuye, creo que sí, ¿no? ¿No? Oh. Bueno, esta es una U, distribuye, pero, ajá, bueno, claro. Distribu. Casi. Es que ustedes todavía no lo entienden. Sí, ¿cómo se distribuye la información? Gracias. Ay, esto es horrible, no sé, siento que mientras más pasa el tiempo en la carrera, menos sé escribir y hablar. Es terrible. Necesito leer cosas, además de matemáticas. Eh, sí. Eh, entonces, para ser como un poco más precisas estas dos preguntas, la primera tiene como una respuesta relativamente sencilla. Esta construcción para una categoría que es pequeña es la completación de la categoría bajo límites, colímites
arbitrarios, ¿no? Y esta es una pregunta un poco más difícil y que necesita un poco más de contexto, pues para que tenga sentido. En lo que he estado preguntando, bueno, en todo este viaje que he estado haciendo, como que me di cuenta de que las categorías están como en una categoría así en general, tiene como dos extremos bastante opuestos. Un extremo como algebraico y un extremo que es, no sé cómo de orden decirlo. En este extremo de orden están como los ejemplos que son, nos dan un preorden y generamos una categoría a partir de ese preorden. Y en el extremo algebraico, pues nos dan un monoide, un grupo, y construimos una categoría que represente a pues a ese grupo, ¿no? Y las categorías en general están como, los pienso en este momento como si fueran anillos. Los anillos pues son dos estructuras, tienen una estructura de grupo abeliano y a veces tiene una estructura de monoide, a veces le pides más cosas, pero en general es como un monoide, ¿no? O a veces un semigrupo, porque no quieren unidades o cosas de ese estilo. Entonces los anillos son como dos estructuras pegadas, ¿no? Aquí de alguna forma también como que me da la impresión de que estamos pegando dos estructuras, una estructura de orden y una estructura algebraica. Y en esta estructura de orden, como que podemos, para cada categoría, podemos extraer un orden subyacente de esa categoría. Cuando la categoría tiene un objeto inicial, podemos extraer el orden de los subobjetos de uno, de esa categoría, ¿no? Y podemos aplastar a todos los objetos a un subobjeto cuando nuestra categoría tiene imágenes. Entonces, a mí me parece que este preorden o ese conjunto de alguna forma está distribuyendo todo el contenido de orden de la categoría. ¿Mandé? Cuando tiene un terminal. Ajá, cuando tiene un terminal. Si no, también puedes extraer un preorden que sería como, pues, como conjunto subyacente, tómate a los objetos de tu categoría y un objeto es menor que otro si hay un morfismo, así. Pero cuando hay un objeto terminal puedes reducir ese preorden a esta cosa acá, ¿no? Y eso de puedes reducir también necesita como una afirmación un poco más exacta, ¿no? Pero bueno, entonces, ajá, ¿y ahora qué digo? Otra observación. Sí. Entonces, bueno, para esta parte, la pregunta de qué tipo de construcción es ya la habíamos respondido. Esta es una construcción, una completación bajo colímites de esta categoría. Y es interesante ver cómo completas algo bajo colímites, porque en categorías como de este estilo, cuando tienes un grupo, por ejemplo, los números enteros con la suma, y te tomas la categoría asociada a esa cosa, pues esa categoría no tiene productos o coproductos, así como, pues sí, sobre una categoría que es como discreta, ¿no? Pero sí puede tener pullbacks o puede tener, pues sí, coproductos fibrados. Entonces eso también es interesante porque como que nuestros límites, de alguna forma, los límites que son como productos o coproductos, se relacionan más con el orden, pero cuando le agregas más estructura a tu categoría de índices, esos límites pues de pronto se vuelven como ecuaciones sobre nuestro grupo que estamos generando. Entonces voy a revisar qué es lo que hizo Dylan del pasado para, para tener un poco más de orden. Sí. Eventualmente, todas las observaciones que se están haciendo se pueden como resumir en una tabla que es una tabla de analogías, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, a los conjuntos parcialmente ordenados. Del otro lado tenemos a las categorías.
Eh, de este lado tenemos a los supremos, de este lado tenemos a los colímites. De este lado tenemos cierta noción para las cosas que son órdenes parciales. Los órdenes parciales pueden tener más estructura y volverse un marco. Eh, las categorías pueden tener más estructura y volverse un logos. En el sentido de André Joyal, porque hay muchas definiciones de lo que es un logos, pero lo que dice André Joyal y Anel que es un logos es básicamente esto es un topos, pensado en la categoría opuesta a los topos y morfismos geométricos, ¿no? Entonces es como la noción algebraica de los topos. Entonces, hay más cosas. Por acá tenemos a las semirretículas. Retículas. Si hago mi letra más fea, se pueden quejar menos, ¿no? Porque no se entiende. La que sea correcta. Semirretícula inferior. Pues del otro lado, del lado de las categorías, tenemos a las categorías cartesianas. En el sentido de Johnstone, ¿no? Que las categorías cartesianas son las que tienen límites finitos. También, pues de este lado tenemos coberturas. Y de este lado tenemos coberturas. Sí, es que resulta que para los marcos y los locales también tenemos una noción de coberturas que coincide con la noción de coberturas para categorías. Y está bastante padre porque en la teoría de marcos puedes entender a las coberturas como una especie de lista de las cosas que van a ser con las que te vas a identificar, ¿no? O sea, como si fuera una especie de lista de clases de equivalencia, pero incompleta, porque necesitas pegarle ciertos otros colímites. Pero todavía no termina esto, ¿no? Ya me acordé más o menos qué era lo que quería decir. Teníamos acá las bases y a las subcategorías generadoras. Y esencialmente, en el problema en el que me encuentro en este momento y pasado como en la tabla de analogías, es en esta parte de acá. No entendía para qué rayos queríamos una subcategoría generadora y cómo rayos eso significaba que teníamos de alguna forma una base, ¿no? Para esa categoría. Eso no me hacía ningún sentido. Ahorita ya me hace un poco más de sentido, pero no diría que lo domino. Y bueno, hay otras analogías, no sé, supongo que estas valen la pena como ponerlas, criba, porque para estas analogías sí tengo teoremas concretos, ¿no? Entonces supongo que son cosas que puedo probar. Las pregavillas de alguna forma son como cribas. Si no se acuerdan qué es una criba es esencialmente en un orden parcial, un conjunto que es cerrado hacia abajo. Eso es una criba. Y en las categorías también. Sí, para sorpresa de nadie, ¿no? Pero las pregavillas son como de alguna forma una criba que tiene multiplicidades. Entonces, esta cosa de agregar colímites es esencialmente completar a tu preorden, lo estás completando sobre supremos y aparte le estás metiendo multiplicidades que se comporten bien con las ecuaciones de tus diagramas. Aquí hay un proceso clasificante súper padre que me recuerda como, esto es como algo que se me ocurrió, ¿no? No sé si haya como un teorema muy preciso, pero hay una analogía que sucede en topología cuando tú tienes bueno, de hecho ni siquiera necesitas topología, ¿no? Tienes un conjunto X. Sí. Sí, te lo imaginas mientras vas camino a tu casa. Y puedes como considerar las redes sobre ese conjunto, que son como funciones, necesitas un conjunto preordenado que sea dirigido
y una función que vaya hacia tu conjunto, y eso es una red. Entonces tienes aquí a las redes sobre X, y por otro lado tienes a los filtros de X, que los filtros son una especie, un caso particular de criba que cumple algunas condiciones de cerradura, ¿no? Y aquí tienes como una relación entre los filtros y las redes. Para todos los filtros puedes construir una red, y para todas las redes puedes asociarle un filtro. Estos procesos no son biyectivos para nada, pero como que de alguna forma los filtros sí están clasificando a las redes. En el caso de los colímites también sucede algo muy parecido, porque de este lado tendríamos a los diagramas sobre una categoría, digamos cat sobre una categoría C, que son todos los diagramas sobre C, y del otro lado teníamos a la completación sobre colímites, que es como pensar a todos los posibles colímites. De alguna forma las pregavillas están clasificando a todos los posibles colímites, porque eso aquí no se vuelve una equivalencia. Hay muchos diagramas, como por ejemplo algo de este estilo, y haciendo que estas dos cosas sean isomorfas, que van a tener eventualmente el mismo colímite que este otro diagrama de acá, pero pues son categorías distintas, ¿no? Bueno, estas sí se vuelven equivalentes, no sé cómo sea la diferencia en general sobre los diagramas, pero como que las pregavillas de alguna forma están creando un proceso clasificante, están clasificando a todos los diagramas, y dice, este diagrama que clasifico voy a representar a su supremo en su parte ordenada, y va a representar una solución universal a todas las ecuaciones que presenta el diagrama para la parte algebraica del mismo diagrama. Entonces, eso también como que todavía me hace falta volverlo un poco más preciso, pero como que grita. Hay al menos otros dos ejemplos de procesos clasificantes que también tiene el mismo sabor. Tienes una correspondencia entre dos cosas que no es una equivalencia, no es una biyección, pero de alguna forma como que el codominio sí te está clasificando todas las cosas que están en tu dominio, ¿no? Tienes como una especie de tienes multiplicidades que se ven clasificadas por una cosa muy pequeña, y esas multiplicidades podrían no ser equivalentes entre sí. ¿Tampoco se da la función? En algunos casos sí. En este caso de acá creo que sí hay una función, que es como a cada diagrama, si tú tienes un diagrama así hacia C, lo que puedes hacer, digamos que este se llama gamma, para conseguirte una pregavilla, es componerlo con Yoneda. XD, lo puse al revés. Así, ¿no? Ya. Y aquí ya va Yoneda. Es que iba a escribir AC aquí arriba y dije, no, algo anda mal. Entonces lo compones con Yoneda y te tomas el colímite de esa cosa. Eso te define una pregavilla, y es la pregavilla que clasifica este diagrama. Y para una pregavilla y para conseguirte un diagrama, lo que tienes que hacer es tomarte a Yoneda. Digamos, si tienes una pregavilla que se llame así, que se llame A, de C hacia con, lo que haces es como, te fijas en esta categoría, como todas las cosas, todos los representables que están atrás de tu pregavilla, esta es la coma categoría, así que hay una proyección que va hacia C, y ese es el diagrama que representa al colímite con el que estás trabajando, y hay una adjunción entre este proceso de componer con Yoneda y tomarte el colímite y el otro proceso de tomarte la coma categoría, todos los representables que están atrás, y fijarte en ese diagrama, ¿no? ¿No es esto lo que está involucrado en este teorema de extensiones de Kant? Eso que te da de cuando la categoría es pequeña, tienes extensiones de Kant. Pues no estoy seguro. Es que todos los objetos que están aquí están involucrados. Pero bueno, no importa. Sí, pues quién sabe. eh, Ajá. Entonces ya no me acuerdo por qué les estaba contando eso de los procesos clasificantes. Eh, Supongo que era por las analogías que todavía no termino de escribir. De este lado tenemos a cosas que se llaman J ideales. La notación es esta, es como J ideales sobre una categoría, bueno, un orden parcial.
cartesiano, ¿no? O sea, que tiene todos los ínfimos finitos. Ajá. Y de este otro lado tenemos a las gavillas. Eh, pues creo que la notación es así, ¿no? Gavillas sobre un sitio. Entonces, eso completa como todas las analogías que he estado como revisando. Y pues eso también me da como un camino que seguir para empezar a tener un poco más de orden en esta plática, ¿no? Ajá. Entonces, creo que vale la pena como aclarar en qué sentido, por ejemplo, ya me acordé, ok. El problema en el que me veía yo, con el que me estoy enfrentando, es con este de las subcategorías generadoras, ¿no? Lo vi en algún punto de su artículo de cohesión axiomática, habla de que cierto tipo de topos, da una lista de cierto tipo de topos que están sobre conjuntos, ¿no? Definidos sobre conjuntos. Dice, si este topos es alguna de estas propiedades, cumple alguna de estas propiedades, entonces no puede ser un tipo de cualidad a menos de que sea una equivalencia, lo que quiera que eso signifique, ¿no? Pero en su demostración, lo que hace es decir, pues todos estos tipos de topos que, pues los voy a anotar, que son como los que tengo y con los que he trabajado en sí, estos dos. Etendiu, ahí debería haber una U y una E. Y lleva una tilde, ¿no? Pero no me acuerdo si es aquí o es acá. Etendiu, no sé. Pues no suena la E, entonces supongo que es acá. Ajá. Dice, estos dos tipos de categorías tienen una subcategoría generadora sin idempotentes no triviales, y como tiene esa subcategoría generadora sin idempotentes no triviales, el argumento que quiere hacer se sigue, ¿no? Entonces, pues mi tarea es encontrar como subcategorías generadoras sin idempotentes no triviales para estos dos tipos de topos. Para el caso locálico es como un poco más sencillo una vez que tienes como claridad sobre los conceptos, pero si no, pues es toda una tortura, ¿no? Entonces, la analogía que quería presentar primero era esta, sobre las bases y las subcategorías generadoras. Para hablar de todo esto, quiero empezar hablando sobre locales, que es como mi concepto favorito de momento, ¿no? Entonces, va a ser como la primera definición pues de esta plática, ¿no? Un conjunto parcialmente ordenado A, menor o igual, es un marco si tiene todos los supremos y como tiene todos los supremos también tiene que tener todos los ínfimos, ¿no? Esa es una cosa que me hizo bolas al principio, pero sí se sigue. De la existencia de absolutamente todos los supremos puedes probar la existencia de absolutamente todos los ínfimos, y lo que tienes que hacer es como fijarte en el conjunto de cotas superiores o al inferiores y tomarte el supremo de esa cosa, y eso te define un ínfimo. Ajá. Y además hay que pedirle una condición, que es que sea cartesiana cerrada, ¿no? Pero eso de cartesiana cerrado significa que si tú tomas algún supremo sobre esa categoría y luego tomas un ínfimo, eso es exactamente lo mismo que tomarte el supremo de, qué mal, A0. A0 y A y ya. Hay una distribución de los ínfimos sobre los supremos arbitrarios, ¿no? Entonces esa cosa es un marco. Y los locales son cosas, son exactamente el mismo objeto, es un marco, pero pensado en la categoría opuesta. Entonces necesito decir cuáles son los morfismos de marcos. Una función, pues f de un local a B, es un morfismo de marcos. No, hace demasiado calor, ¿no?
Si preserva supremos arbitrarios. E ínfimos finitos. Para contribuir a las observaciones, pues tenemos una observación bastante padre, que un morfismo entre marcos. ¿Alguien ya no soportó el calor? Siempre tiene un adjunto derecho. Y pues vamos a pensar. Pues ya quedó al revés, ni modo. Si por aquí tenemos a nuestro morfismo de Marcos, usualmente el morfismo de Marcos se le denota de esta forma, que es como bastante sugerente. Pues sí. Como estas dos cosas son órdenes parciales completos, y esta cosa preserva todos los posibles supremos que puede preservar, entonces tiene un adjunto derecho, que se le denota de esta forma. Y esa cosa, pues resulta que preserva todos los supremos arbitrarios, y para que sea un morfismo de Marcos también tiene que preservar los límites finitos, ¿no? Entonces esta cosa recuerda demasiado a los morfismos geométricos, ¿no? Y pues son morfismos geométricos para topos de dimensión cero. Entonces, eso, bueno, es una primera analogía que está bastante padre. ¿Por qué dijiste que existe la contradicción? ¿Cuál fue la razón? La razón es que estas dos categorías son categorías completas, y este de acá preserva absolutamente todos los supremos. Para definir el adjunto derecho, lo que tendrías que hacer es como, a ver, el derecho va de A a B, ¿verdad? Pues te tomas aquí, vamos a ponerlo así, te tomas un A y lo defines para que cumpla la propiedad del adjunto, ¿no? Entonces, ¿quieres que sea un adjunto derecho? Vamos a poner aquí un menor igual, por acá tiene que estar el izquierdo se evalúa en B, entonces esto tiene que ser así, y tiene que haber una equivalencia entre estas igualdades, ¿no? Entonces, la forma en la que lo defines es como, tienes tú un elemento de A, ¿no? ¿Quieres fijarte en todas las cosas de B? Te fijas en todas las cosas de B que cumplan, que cuando los evalúas con este se quedan por debajo de A. A. Sí, A. Y te tomas el supremo de esas cosas. Y eso resulta ser el adjunto derecho. Entonces, este supremo existe porque pues nuestras categorías son completas. Y resulta ser un adjunto derecho porque este preserva todos los colímites que hay, ¿no? Ajá. ¿Y qué más? ¿Y ahora qué sigue? Sí. Hay dos ejemplos con los que he estado trabajando como de manera constante, ¿no? Entonces, tenemos aquí ya la definición sobre lo que son los morfismos entre marcos, lo que son los marcos. Pero un ejemplo de un marco es el espacio de Sierpinski. Eventualmente esto me confunde mucho porque al menos en lógica, si utilizamos lógica clásica, el espacio de Sierpinski es lo de siempre, ¿no? Tú defines la topología del espacio de Sierpinski, no sé, Sier, como pues el vacío, el unitario del 1 y ese par ordenado, ¿no?
Esto resulta en diagrama de orden, pues solamente el ordinal 3, ¿no? Ese es el espacio, el marco de Sierpinski. Y hay una forma de construir a este marco como un marco libre sobre un generador. Entonces tú puedes hacer la misma construcción si tienes a tu clasificador de subobjetos y haces como el marco libre sobre un generador sobre ese clasificador de subobjetos, y lo que tendrías que obtener sería como un espacio Sierpinski, pero está un poco raro porque si no utilizas lógica clásica, el 2, el ordinal 2, no es una retícula completa. Entonces, pues aquí se pone como medio rara las cosas, ¿no? Pero bueno, ese es un marco con el que he estado trabajando con lógica clásica y de manera usual, ¿no? Otro de los marcos que he estado utilizando, que es como importante, no tiene nombre, pero puedes definir un conjunto que tenga exactamente 3 puntos y puedes definir su topología declarando que, por ejemplo, el 0 y el 2 sean abiertos, ¿no? Entonces, por aquí podemos como visualizar 0, 1 y 2. Y mejor vamos a poner al 0 y al 1 como abiertos. El 0, el 1, pues el vacío y el total. Y la unión de esas cosas, ¿no? Que es el par ordenado. 0, 1. Sí, ya son 5. Ese marco es importante porque resulta que si tú te tomas al topos de gráficas y lo rebanas sobre la gráfica flecha, los subobjetos de ese nuevo topos rebanado es precisamente ese local que se ve de esta forma. Entonces he estado trabajando con ese local porque surge de manera natural como los subobjetos de este topos rebanado, ¿no? Y pues resulta que este topos rebanado es un topos locálico porque puedes pensar a las gavillas sobre este local como, bueno, las gavillas sobre este local es equivalente a ese topos rebanado. Entonces, pues ahí ya di como 2 ejemplos y estuve asumiendo lo de siempre. Entonces supongo que el tercer ejemplo es como la observación general, ¿no? De que toda topología, si tau es una topología, entonces es un marco. ¿Eh? Ajá. Es completo porque las topologías son cerradas bajo uniones arbitrarias y además la intersección distribuye sobre la unión, así que pues se cumplen los axiomas pues para que sea un marco. Y algo más interesante que nos importa a nosotros que estamos haciendo categorías es un ejemplo muy particular de esta cosa de acá. Si C es una categoría, supongo que tengo que poner C. La colección lo denoto de esta forma porque eventualmente tiene esta forma que son como todos los subconjuntos de objetos que cumplen que son cerrados hacia abajo, ¿no? Esa cosa resulta ser un marco. Entonces, y eso sin importar quién es la categoría, ¿no? Esto lo estoy denotando como el clasificador de subobjetos y le pongo una rayita para decir que es como metateórico. Entonces, en nuestra metateoría es solamente el 2, pero quiero acostumbrarme a utilizar la notación. Entonces, pues lo pongo de esa forma, ¿no? Y de hecho utilizo esta notación porque estoy pensando en los funtores
que van de la categoría opuesta hacia esta, pues esta cosa pensada como categoría, ¿no? Esa latiz pensada como categoría, porque resultan ser biyectivos. Todos los funtores que van de la categoría CEOP hacia nuestro clasificador de subobjetos de conjuntos están en correspondencia con los objetos, las subcolecciones de objetos que son cribas para la categoría. No sé si quieren que escriba eso. Pero eso es algo bastante padre porque esto, sin importar si C es una categoría pequeña, siempre cumple con ser una topología, ¿no? En el sentido de una topología para una clase. Sería como una topología grande, pero finalmente pues sí, actuando como un local. Y es importante porque estas cosas eventualmente son lo análogo o hay una correspondencia entre esta cosa y las pregavillas sobre esa categoría. Por eso es que nuestro clasificador de subobjetos tiene que ser como, tiene que hablar de cosas de cribas y todo esto, ¿no? Justamente porque, por la estructura ordenada de la categoría. Aquí hacen falta como 1000 observaciones que si hubiera ordenado todo hubiera quedado bien, pero, pero pues eso no sucedió, ¿verdad? Sí. Entonces este es un ejemplo como bastante importante. Y luego de ver esos ejemplos, lo que quiero pasar a... Hay una cosa que se hace en topología después de ver como un ejemplo, un montón de ejemplos de topologías, ¿no? Y te preguntas, pues si yo tengo una subcolección B de la potencia de un conjunto, ¿cuándo esa subcolección tiene el derecho de ser una topología? Pues cuando cumple los axiomas. ¿Y cuándo tiene el derecho para ser una base, no? Entonces, esto me pareció como bastante bonito, porque hay una forma completamente categórica de escribir el teorema que aparece en topología, que es como, usualmente una base para la topología, si ve, una base para una topología es una subcolección de la topología que cumple varias cosas, ¿no? Tiene que cumplir que para cualquier abierto, pues exista una colección de básicos cuya unión sea precisamente hacia abierto, ¿no? Y la otra condición que tiene que cumplir es que todos son abiertos, pero eso pues ya lo estamos poniendo desde arriba y creo que ya, ¿no? Es absolutamente todo lo que le tienes que pedir para que sea una base. Pero bueno, esta cosa de acá abajo también se puede reescribir de otra forma, ¿no? Y se suele reescribir como con puntos, como para cualquier abierto de la topología y cualquier punto que viva en ese abierto, existe un básico que está en medio de pues esta cosa, el conjunto y el punto, ¿no? Solo que esta condición de para todo punto la podemos reescribir como otra cosa, como una condición que nos habla de una contención, ¿no? Entonces, eso lo voy a escribir así nada más. Estamos diciendo que U está contenido en algún sitio, ¿no? Y la cosa en la que está contenida es como, aquí nos habla de una existencia, ¿no? Entonces tiene que ser una unión. Es la unión de todos los básicos que están como por arriba o que están por abajo del U. Entonces, sí. ¿Eh? Sí, creo que sería mejor escribirlo de esta forma. Todos los Bs que están en B, tales que B está por debajo de U. Entonces, esta es la condición que le pedimos para que sea base, ¿no? Que sea un subconjunto de la topología que cumple esta propiedad, que absolutamente, que U está contenida en todos estos básicos que cumplen esa propiedad allá, ¿no? Resulta que eso es equivalente a no pedir una contención, sino la igualdad, porque todos estos de acá ya están contenidos en U, ¿no? Y esta cosa la podemos reescribir como que la inclusión de B en la topología es un funtor, porque pues sí preserva las
¿cómo se llaman estas cosas? Pues el orden. Preserva el orden y además es plano, donde la condición que es de ser plano es, bueno, todavía no es plano, porque hay que pedirle como ciertas cosas. Sí, todavía no es plano, pero sí cumple una de las condiciones para que sea plano, que es esta de acá, que todos los objetos de tu codominio se puedan ver como supremos o colímites de objetos de este estilo, ¿no? De cosas que están por atrás de ese objeto. Ajá. Sí. Como Yoneda. Ajá. Y como la cosa que les platicé hace rato, ¿no? De la función entre los diagramas de una categoría y las pregavillas de una, pues sí, una categoría, de la misma categoría. Es que resulta que esta no es la pregunta interesante, ¿no? Esta es como una observación que se hace como para qué cosa debería ser una base para una topología, ¿no? La pregunta interesante es cuando te tomas justamente una subcolección de cosas que son subconjuntos de X. ¿Cuándo esa cosa puede cumplir ser una base para alguna topología? Y las condiciones que te pide el teorema, ahora sí son las condiciones de que el funtor sea plano. La primera condición que te pide el teorema es que la unión de todas estas cosas, la unión de B, sea precisamente X, ¿no? Para que todos los puntos de X estén cubiertos por un básico. Y la segunda cosa que tienes que pedir es una cosa como bastante técnica sobre las intersecciones, ¿no? Dices como, para cualquier par de abiertos B0 y B1, bueno, básicos, ahí, y para cualquier punto que viva en la intersección, tiene que existir otra cosa, un básico 2 que viva aquí y se queda en medio, ¿no? Básico 2 y se queda en medio B0, intersección B1. Entonces, bueno, como comentario, cuando empecé a aprender topología, esa condición no me hacía mucho sentido, ¿no? E incluso como después me empezó a hacer sentido como semánticamente, bueno, sintácticamente, ¿no? Como de, pues sí, necesitamos que esa condición se cumpla, si no, nunca vamos a formar una topología, ¿no? Pero los funtores planos te dan como otra explicación, porque te están diciendo que quizá B no tenga intersecciones, ¿no? Quizá no sea cerrado bajo intersecciones, quizá no tenga límites finitos, pero de tenerlos, la inclusión de B hacia la topología tiene que preservar esos límites finitos. Entonces, los punteros planos son cosas que al menos para locales, son cosas que cumplen estas dos condiciones. Llamémosle F a la inclusión, ¿no? Tiene que cumplir que si tú te tomas el supremo de todas las cosas evaluadas en F, eso es el supremo de tu topología, que en este caso pues es X, y la segunda condición que tienen que cumplir es que una intersección, el F de una intersección, se ve como el supremo de la cosa que debería ser la intersección aquí, pero que quizá no exista, ¿no? Que es, no sé cómo ponerle, U, todas las U que cumplen que están por debajo, debería ser B, ¿no? Para que sean como elementos de la base. Y debería ser F de B. Todos los F de B que cumplen... Ah, sí, ¿verdad? Entonces le ponemos beta. El beta está por debajo de A y el beta está por debajo de B. Entonces esa es la condición de tener ínfimos B, tiene que preservarlos, ¿no? Y esa es exactamente la condición que queremos como recuperar cuando queremos hablar de bases en el sentido de subcategorías generadoras y pregavillas o gavillas. Este tipo de cosas son importantes para hablar de una noción de base. Ajá. No sé. Yo tampoco. ¿Qué tanto esto de ingeniería tiene que ver
pongo a la derecha, porque aquí estás con esas equivalencias para tener una base, ¿no? Ajá, Y aquí empiezas a hablar de un teorema que es equivalente a tener que te da una condición suficiente para tener una base, ¿no? sí. Entonces ya no lo escribiste en términos de esto. De esto de acá ya no, pero se puede volver a reescribir, porque la condición es que para cada B0 y cada B1, y ahí empieza a cuantificar sobre la intersección, ¿no? Entonces, esa cuantificación sobre la intersección se vuelve de nuevo una contención, que es B0 intersección B1, está contenido en cierto conjunto, ¿no? En la unión de todos los Bs, que, ajá, B está contenido, ajá, en B1 y B2, ¿no? B0, ajá. Entonces, resulta que pues la otra, esto de acá, es equivalente a que, como decía Luis, que esté contenido en la intersección, ¿no? Pero quería dejarlo así para que se pareciera un poquito más. Eh, ajá, porque allá pide una igualdad, ¿no? Ajá, y esta de acá, la otra igualdad, la otra contención, siempre se da exactamente por las mismas razones de que siempre se da esta contención de acá. Entonces, esto podemos reemplazarlo como una igualdad, que pues podemos pensar al B0 como una inclusión, el B0 evaluado en la inclusión, el B1 evaluado en la inclusión, todos estos Bs evaluados en su inclusión, y pues la condición de acá es exactamente la misma condición que la de allá. Entonces, el teorema de topología te dice, cuando la inclusión es un funtor plano, tienes una topología, B es una base para esa topología. Y eso está bastante padre. Porque es que, bueno, a mí no me hacía mucho sentido, al menos no de manera sintáctica, pero esto de que tiene que preservar absolutamente todos los ínfimos que puedan existir, como que hace un poco más de sentido, al menos si tienes un poco el contexto de cómo se construyen de forma libre los marcos sobre un orden parcial. Porque resulta que la categoría de marcos es una categoría algebraica en un sentido como más amplio que el de solamente las operaciones a n hacia una n, porque necesitas operaciones de aridad como pues indexadas por un conjunto, pero resulta también una categoría algebraica, ¿no? Y tienes construcciones libres. De hecho, hay un teorema en el elefante que está como bastante padre, ¿no? Te pone como un montón de categorías, todas ordenadas en un cubo, y pues te hace un cubo, literal. Y acá está como la categoría de marcos, ¿no? Es como uno de los vértices. Voy a dibujarlo. No me acuerdo de exactamente todas las categorías que pone, pero me acuerdo del dibujo, ¿no? Es lo importante. Entonces, pues por acá pone a categorías, a varias categorías. Por aquí está conjuntos. Si las que pone aquí en medio no me acuerdo cuáles son. Pero dice, todos esos funtores que olvidan tienen adjunto izquierdo. Entonces todos estos funtores tienen una construcción libre. Y eso está como bastante padre. Al menos nunca había visto como tantos funtores encimados que tengan como... y que todos se puedan invertir, ¿no? Con una construcción libre. Y resulta que estas construcciones libres que hace, creo que por aquí estaba como la categoría de semiretículas inferiores, y creo que le pone algo así como SLAT o MLAT, algo así. Pero es como la categoría de semiretículas inferiores, que pues son retículas, órdenes parciales que tienen ínfimos finitos, y ya. Y por acá, no recuerdo qué era exactamente lo que ponía, pero hacer la construcción, otra de las preguntas que te puedes hacer es cuando tienes una colección que ni siquiera, una colección arbitraria, ¿no? Cuando esa colección arbitraria puede generar una topología,
cuándo puede generar una base para una topología. Y resulta que lo que haces es hacer absolutamente este camino de acá, que hace Johnstone, ¿no? Creas como el marco libre sobre tu conjunto sobre tu colección de conjuntos, y a esa cosa le evalúas como tomas todas las imágenes para que te quede todo dentro de la potencia de X. Y la imagen del funtor como final es exactamente la topología que quieres construir o que se construye en topología. Eso como es otra cosa bastante padre. Ajá, pero entonces ¿yo a qué venía? Era esta analogía, ¿no? Entre sí, entre esta construcción. Mi objetivo es hablar sobre esta construcción y las bases. Pues va. Entonces, supongo que podemos hacer más analogías, más comentarios. Hay otro ejemplo que es bastante padre, del que habló Jesús ya también hace un rato. Ya no me acuerdo, creo que es el 4 o el 5 en este momento, que es otro tipo de marco que es importante. Le llaman el marco de Alexandrov o el local de Alexandrov. Si tú tienes un orden parcial, la colección de cribas es un marco. Y es un marco porque es una topología. Como hace rato, ¿no? Que les decía que si reemplazamos aquí a los órdenes parciales por categorías en general, seguimos teniendo una topología, ¿no? Pero que quizá ya sea una clase. Entonces, pues como es una topología, en particular es un marco. Y además tenemos un funtor bastante bonito. Podemos incluir a P sobre la colección de cribas de P. Bueno, aquí no es conjuntos, ¿no? Esto debería ser como nuestro clasificador de subobjetos, para que sean cribas y no cribas con multiplicidades, ¿no? Y lo que hacemos es tomarnos el encaje de Yoneda restringido a preórdenes, ¿no? Que es, tú tienes un elemento de P y te fijas en todas las cosas que están por debajo de ese P. Y ese funtor es plano. Entonces solo escribí ahí una flecha. Supongo que escribiré el resto del texto. Es plano. Entonces, para que se cumpla que es plano, se tendría que cumplir que si tú tomas el supremo, o sea, la unión de todas las cribas sobre P bajo esta cosa de acá, consigues a la criba máxima, ¿no? Que es todo P. Esto de acá es todo P, y debería ser porque esta cosa es una topología. Y la otra condición es que si me dan un P0 y un P1, y tomo el ínfimo, que es una intersección en esta topología de acá, eso se tiene que ver como el supremo o la unión de todas las cosas que están por debajo de los dos P's indizados, ¿no? El P0 y el P1. Entonces, se cumplen esas dos identidades y resulta que podemos pensar que P es una base para la topología, pues para esta topología, ¿no? La topología de Alexandrov. Y esta misma observación la podemos llevar hacia pregavillas, porque este encaje contrasta con el encaje de Yoneda. No sé cómo escribirlo.
porque no sé exactamente qué es lo que quiero decir. Eh, Va, si sé, es una categoría pequeña. Eh, el funtor de Yoneda, que es el funtor covariante, pero que toma los representables contravariantes. También es un funtor plano. Entonces podemos ver a todas las pregavillas como colímites de cosas representables, ¿no? Y además, pues, si nos tomamos como el supremo de absolutamente todos los representables o el colímite de absolutamente todos los representables, nos quedamos como con lo que debería ser una especie de máximo en esta cosa acá, ¿no? Eso del máximo también se relaciona con lo que estábamos hablando hace rato, de los objetos de buen soporte, porque bueno, ya que tenemos un poco de contexto, ya podemos hablar un poco más de los órdenes, ¿no? Esto lo estoy haciendo con las patas, porque realmente no tiene ningún orden específico. Está muy lejos de ser un marco. Entonces, ¿qué había yo dicho? Sí. Está relacionado con lo de no soporte. Ah, sí. Entonces, ya había hecho el comentario de que si tenemos una categoría y esta categoría tiene un objeto terminal y la categoría además tiene imágenes, entonces nos podemos fijar como en los subobjetos del terminal. Y este terminal nos define una... voy a poner un ejemplo. para no hablar al aire. Vamos a pensar en la categoría que sea la categoría que ya todos conocemos. Esta categoría tiene 2 objetos y 4 flechas y se componen de la única forma en la que se pueden componer. Y las flechas que son loops son las identidades. Y esa es como la categoría de, o el diagrama de gráficas, ¿no? Supongo que también es un diagrama de igualador y coigualador, pero la pensamos como el diagrama de gráficas, ¿no? Y nos podemos tomar las pregavillas sobre esta categoría. Y esta categoría resulta ser la categoría o el topos de gráficas dirigidas, no reflexivas. Si nos fijamos en la gráfica terminal aquí, es un punto con un loop, como en la de gráficas reflexivas. Y si nos fijamos en todas las posibles subgráficas, pues lo que podemos hacer es como quitarle el loop y después quitarle nada, ¿no? El quitar el punto. Entonces tiene exactamente 3 subgráficas, ¿no? Bueno, 3 subobjetos. Y están ordenados de esta forma. Están ordenados como el ordinal 3. Entonces, los subobjetos del 1 es exactamente el espacio de Sierpinski. Y entonces yo había dado este ejemplo para no hablar al aire, pero ya no me acuerdo qué quería decir para no hablar al aire. Entonces estábamos hablando de estas cosas, de funtores. Es que ¿para qué quería este ejemplo? Ya no me acuerdo. Es que lo que me acordé fue como de, hay un teorema importante con estas cosas, ¿no? De los subobjetos. Sí, era algo sobre los subobjetos. Y sí. Ya me acordé, ya. Entonces hace mucho yo le había preguntado a Luis como, bueno, le había dicho a Luis y a Rodrigo, también estábamos hablando,
y les había dicho como que estaría maravilloso que tuviéramos un ejemplo como para dibujar categorías en general, ¿no? Porque cuando dibujamos espacios o hablamos de conjuntos en abstracto, lo que solemos hacer es como dibujar un cuadrado o algo así. Y en categorías, pues es lo que estaba haciendo más o menos, pero resulta que con esta noción, cuando tenemos una categoría que tiene, ¿cómo se llama esta cosa? Tiene objeto terminal y además tiene imágenes, entonces podemos hacer un dibujo muchísimo mejor o que representa la estructura de orden de la categoría. Y quería hablar de objetos con buen soporte. Eso era lo que quería hacer. Entonces, pues esta cosa acá, en este ejemplo como muy particular, los subobjetos son precisamente el espacio de Sierpinski, ¿no? Entonces lo que podemos hacer para dibujar la categoría es como dibujar las tres bolas, ¿no? No es muy creativo que digamos. Pero esto tiene como un poco más de contenido, porque los objetos que van a estar aquí, esto como que distribuye absolutamente a todos los objetos de la categoría. Aquí está el objeto inicial, que supongo que también podríamos como encerrarlo, porque creo que hay un único objeto inicial en las categorías de pregavillas. En conjuntos me queda muy claro que hay un único, pero creo que también en pregavillas hay un único, ¿no? Debería ser la constante vacío. Entonces, por eso nada más pongo el vacío acá de este lado, ¿no? Porque hay uno único. Pero pues si cambiáramos de categoría, quizá haya más objetos iniciales, ¿no? De este lado, la forma en la que nosotros especificamos una pregavilla es como diciendo quién es el conjunto de vértices y quién es el conjunto de aristas, ¿no? Entonces, pues, qué mal. Supongo que ya sería como algo así, ¿no? Arista, una E de edges. Ajá. Entonces, una gráfica puede estar clasificada como en las cosas que sí tienen una arista, las gráficas que sí tienen aristas, las gráficas discretas que no tienen aristas y la gráfica vacía. Y resulta que así como en conjuntos no hay funciones que vayan de un conjunto que sí tiene elementos al vacío, pues de las gráficas discretas no hay morfismos hacia la gráfica vacía, y las gráficas con aristas no hay morfismos hacia gráficas discretas. Entonces, de alguna forma nos está distribuyendo a todos, absolutamente a todos los objetos de nuestra categoría, como en secciones de no regreso. Y los objetos que tienen buen soporte son exactamente las cosas que viven aquí, las cosas que viven en el máximo del orden de la categoría. Entonces, los objetos con buen soporte, de alguna forma son, cuando pides una condición para un objeto de buen soporte, lo que estás pidiendo es como el objeto, quieres un objeto que sea máximo en tu categoría y que cumpla una condición específica. En particular para los ETENDU, que es como lo que sí me ha traído un poco más de claridad, para que un topo sea un ETENDU, lo que tú quieres es un objeto con buen soporte, cuya rebanada sea equivalente a un topo, sea localico. Entonces, lo que estás pidiendo es un objeto de acá, un objeto que esté hasta arriba en tu orden de la categoría, de forma que al rebanarla se traduce en hacer como una especie de, pues, subcategoría de esta cosa. Quieres que al rebanarla, toda la estructura de esa rebanada sí quede completamente determinada por un espacio. Entonces, al menos esta es como una de las formas en las que puedes concretar esta idea del orden en la categoría. Y supongo que es bueno como poner eso como un teorema, ¿no? Y relacionarlo con algún teorema que tenga sentido. Entonces, Ajá. por ejemplo, ¿cómo se vería el asunto del dimorfismo aquí? Es que, Por ejemplo, ¿cómo lo estoy haciendo para ir al... Sí, ¿cómo lo estoy haciendo para ir al terminal de tal manera que no puedo regresar? ajá. Vamos a pensar. En este ejemplo particular, el inicial es la constante 1, ¿no? Entonces es precisamente este loop, el terminal, ajá, sí, sí, el terminal opuesto, el inicial opuesto. Sí, en general, hay varias formas, bueno,
No sé si en general, como en los artículos, haya varias definiciones de lo que es un objeto con buen soporte, pero al menos la que yo he revisado en el elefante, te dice que un objeto tiene buen soporte si esta cosa es un cubriente, si el único morfismo que hay hacia el terminal es un cubriente, lo que significa que no hay ningún subobjeto del 1 que factorice a esta flecha. Pero es equivalente, ¿no? Porque esto Es bueno, si equivalente. tienes imágenes. eh, Si si tienes imagen, estás diciendo que la imagen es. un isomorfismo. No, espera. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, hay equivalencia, ¿no? Sí. Eh, debo tenerlo por aquí porque no me acuerdo. Ajá. Sí, sí, sí. Pero que sea EPI no estoy muy seguro porque no siempre los morfismos que son cubrientes no siempre son EPIs. Hay que pedir que la categoría sea regular para que sean epimorfismos. Entonces, en general, no siempre tenemos que estas cosas sean epimorfismos. Cuando nuestra categoría es regular, sí podemos decir que esta cosa es un epimorfismo y aún así no estoy muy seguro. Se da una de las implicaciones. Si es cubierta es epimorfismo, pero si es epimorfismo no estoy seguro de que sea una cubierta. Tienes que pedirle que sea un epimorfismo regular. Qué Sí. raro, no sé si tiene el Johnston y la definición era de la de Lepi. Entonces, no, no, más bien era la que tú decías, de que no se puede factorizar con un juego. Ajá. Sí, sí, sí. Esa definición es la de cubriente, ¿no? Entonces, pues en este contexto, en el contexto de gráficas, tendrías como una gráfica que sí tiene eh, que sí tiene una flecha. Vamos a ponerla así, G. Y por aquí está el 1. Y pues solamente tienes otros dos subobjetos, ¿no? Esa flecha a lo más se puede factorizar con la gráfica vacía o con la gráfica discreta, ¿no? Pero como sí tiene flechas, las flechas de acá se tienen que mapear a flechas. Entonces no puede dar al punto. Y como sí tiene vértices, tampoco puede dar a la gráfica vacía. Entonces no se puede factorizar a través de ninguna de las otras opciones que sean subobjetos del terminal. Entonces todas las cosas, todas las gráficas que sí tienen un morfismo, una flecha, eh, son precisamente los objetos que tienen buen soporte, porque no se pueden factorizar a través de ningún otro subobjeto que no sea el terminal. Ajá. Que no se puede factorizar no es equivalente a lo del EPI, ¿no? Y es porque no digamos que no siempre una factorización de imagen te cierra EPI. Ajá. Sí, sí, sí. Esto no siempre es EPI. Ok. Bueno, pero en un topo sí, ¿no? Sí. Entonces en un topo sí son equivalentes, ¿no? Sí. Entonces, Sí, sí, sí. está tan perdido. Okay. Y, perdón, ¿crees que puedes volver a explicar esto de que se puede factorizar la... Ajá. Perdón, es que sí me interesa mucho. Sí, sí, sí. Y quedé pensando. Sí. A ver, supongo que esto también quería decirlo, eh, pero pues como ya no lo organicé, pues salió todo mal, ¿no? Hay un teorema que te dice cuando una categoría tiene imágenes, son equivalentes para C. La primera es que C tenga imágenes. La otra es que cualquier objeto, ¿sí eso dice cualquier? Yo espero. Cualquier, ahora sí, ¿no? Esta es una U, sí es una U. Cualquier objeto U que vive ese está en una situación de adjunción, que es los subobjetos de U, la inclusión hacia la rebanada sobre U. Ajá.
tiene un adjunto. Sí. Y, o sea, esto presenta a los subobjetos de un objeto como una subcategoría reflexiva de la rebanada de una categoría, ¿no? Que esto también es importante para un teorema como de cribas, la equivalencia entre cribas y conjuntos, bueno, las pregavillas, pero bueno. Y la tercera condición es cuando C tiene productos fibrados. No recuerdo si era productos fibrados o límites finitos, pero si tiene límites finitos, entonces seguro sí es equivalente, ¿no? Entonces vamos a poner esa condición. Límites finitos. ¿Qué es la que decías de que tomarte la imagen inversa? Si F es un morfismo de U hacia B, de C, el, el funtor inducido por ese morfismo sobre los subobjetos, que es sub de B hacia sub de U, que es el F estrellita, la imagen inversa, tiene un adjunto izquierdo. Adjunto izquierdo. Sí, solo necesitas productos fibrados para que esa cosa tenga sentido. Bueno, ese funtor tenga sentido. Entonces, pues en particular cuando tu categoría tiene imágenes, entonces tienes a los subobjetos del 1 incluidos en, pues, C sobre 1, que esto es C, y tienes un adjunto izquierdo, ¿no? Que es la imagen del 1. Entonces, la forma en la que tú te vas de tu categoría hacia el mapa de la categoría, que así lo he estado nombrando, creo que esa cosa le llaman como la reflexión de preorden o algo así, ¿no? No me acuerdo, reflexión de preorden sobre C, pero yo le digo el mapa. Creo que suena menos técnico, ¿no? El mapa de la categoría. No, porque estás pidiendo que esta cosa de acá, la inclusión es fiel y plena. La inclusión es fiel y plena y tiene un adjunto izquierdo, entonces es una subcategoría reflexiva. Ajá. Nada más extiéndalo para acá, ¿no? Y ya está normal. ¿Cómo hizo eso? Ajá. Sí. Entonces, ¿qué estaba yo diciendo? Ya no me acuerdo. Quería hablar sobre el mapa de esta categoría, ¿no? Y en particular de esta categoría como en específico, ¿no? La categoría de gráficas. Entonces, si tú tienes una gráfica, si G es un objeto de este topos, creo que se llamaba así, COP hacia conjuntos, con un morfismo, entonces que tenga un morfismo significa que G de las aristas es no vacío. Entonces, su imagen, la imagen del unicomorfismo, que usualmente se le llama ese unicomorfismo que va de un objeto hacia el uno, como le ponen el mismo nombre, ¿no? Por esta equivalencia de allá. Entonces, la imagen de ese único es isomorfo al terminal. Y aparte es una cubierta, ¿no? Que era lo que nos interesaba. Entonces, voy a repetir el argumento de hace rato, que era como, si tenemos aquí un morfismo que va hacia el terminal,
y queremos factorizarlo sobre un subobjeto, entonces este subobjeto tiene tres opciones. Puede ser el terminal, puede ser la gráfica discreta de un vértice, o puede ser la gráfica vacía. Como estamos pidiendo que esta cosa tenga un buen soporte, bueno, ¿qué es exactamente lo que vamos a pedir? Vamos a pedir que en el mapa que estábamos dibujando estemos hasta acá arriba, ¿no? Que según yo les había dicho, son los objetos que sí tienen una arista, las gráficas que sí tienen aristas, ¿no? Entonces, esta es una gráfica que sí tiene arista. Y este subobjeto de uno tiene tres opciones. Puede ser el mismo terminal, la gráfica discreta o el vacío. Pero no puede ser ninguna de estas dos opciones. Porque como esta cosa sí tiene una gráfica, sí tiene una arista, ajá, esa arista que tiene te puedes como fijar en la arista que sí tiene y fijarte en el morfismo que hay acá, ¿no? Te fijas en H de A. Y eso te tiene que llevar a un morfismo de S. Entonces, no puede estar como en esta parte de acá, ¿no? Y como sí tiene una arista, tiene que tener al menos un vértice. Entonces, tampoco puede ser una gráfica vacía. Ese vértice te lo tiene que mandar con H hacia un vértice de S. Entonces, no puede ser una gráfica vacía y tampoco puede ser la gráfica discreta, porque sí tiene una arista. Entonces, tiene que ser la gráfica, la única otra opción que hay. Entonces, la única no se puede factorizar a través de ningún subobjeto propio. Y por eso, las gráficas que sí tienen una arista tienen un buen soporte y viven acá. Sí, ya entendí. Ajá. Está muy bonito. Sí, está padre. Y hay un ejemplo que, bueno, pues ya supongo que esto ya se volvió un caos total, ¿no? Entonces, bueno, de hecho nunca hubo un orden, entonces no sé si, si esto siempre fue un caos, ¿no? Sigue siendo un caos, sí. Pues ya que estamos en este ejemplo, quiero hablar como de otra cosa bonita sobre este ejemplo. Podemos especificar a la gráfica, supongo que tengo que ponerle una notación como específica, pero pues aquí solo va a tener un punto, ¿no? Que el punto sea, yo que sé, el unitario del 0. Solo tiene, más bien, dos vértices, que sea el 0 y el 1. Y acá va a tener solamente una arista, ¿no? Que se llame 0, 1. Y pues hacemos como las dos cosas que podemos hacer. Tomamos a uno como dominio y al otro como codominio y definimos a esa gráfica de acá, ¿no? Oh, sí, ¿verdad? No puede ser, soy malísimo en esto. Sí. Y nos tomamos a la rebanada de esta cosa, que es la categoría de gráficas o el topos de gráficas rebanado sobre pues esta gráfica que estoy definiendo ahí. Podemos pensar en los subobjetos de esta gráfica y pues hay esencialmente hay varias cosas que podemos hacer, ¿no? La primera es como quitar la arista y nos quedamos con una gráfica discreta, ¿no? Estábamos acá y ya pasamos para acá. Lo otro que podemos hacer es quitar un vértice de un lado y quitar el otro vértice, ¿no? Y quedarnos con la gráfica vacía. Entonces, pues por acá tenemos un subobjeto, por acá tenemos otro subobjeto, acá hay otro, acá hay otro. Y pues esta gráfica de acá sí es una subgráfica de esta. Y esta también. El vacío
pues también siempre es un mínimo en la retícula de subgráficas. Y tenemos exactamente a este local, ¿no? Entonces, podemos pensar, tenemos ahí una categoría rebanada y podríamos hacer el mapa de esa categoría. Que el mapa de la categoría, si estos son, el objeto terminal de esta categoría es precisamente G, ¿no? Y sus subobjetos tienen que coincidir como con los subobjetos de la categoría original y pues reinterpretada de esta forma, ¿no? Ahí también hay un teorema sobre cómo se manipulan, cómo se... ya se me olvidó la palabra esta de cómo se operan los subobjetos cuando rebanas a tu categoría, pero en este caso sí nos queda exactamente como los subobjetos de esta nueva categoría que se llama D. Sub de D de 1 es isomorfo. No sé si isomorfo como marco, quiero pensar que sí, pero no he demostrado eso. A los subobjetos de la categoría de pregavillas, entonces aquí va algo muy largo, pero ya no del 1, ¿no? Sino de la gráfica que estamos considerando. Entonces, eso justifica que podamos pensar podamos calcular a los subobjetos del 1 a través de los subobjetos como la gráfica original, ¿no? Y pues resulta que este es el local del que les había hablado hace rato, ¿no? El mismo local de un espacio de 3 puntos donde 2 de esos puntos son abiertos. Y podemos intentar hacer el mapa de la categoría, que el mapa es precisamente la estructura de retícula de esta cosa, de los subobjetos, y nos quedamos como con esta cosa, ¿no? Entonces voy a dibujarlo así, un poco más pequeño. Creo que esto ya lo había hecho, pero lo que está bonito de notar es que pues ya habíamos calculado el mapa de la categoría original del topos de gráficas, ¿no? Que era Sierpinski. Y ahorita las otras gráficas que generamos dividimos como que a las gráficas discretas, ¿no? En quitarles una parte por la izquierda o quitarles una parte por la derecha. Y eso como que particiona a nuestro mapa original de gráficas en esta cosa. Entonces, y por acá pues también tenemos a las nuevas gráficas que sí tienen soporte, un buen soporte, ¿no? Entonces, por eso decía hace un rato, todavía me falta poner un teorema. Me parece que los subobjetos de una rebanada, los subobjetos del 1 de una rebanada, tendrían que ser como una especie de cociente, como marco, un cociente como marco, de los subobjetos de la categoría original, para que tengamos en general esta noción de que si tenemos una categoría y tenemos un mapa así como general, cuando rebanamos a la categoría, nos quedamos con una... pues estamos dividiendo como los interiores del mapa original, ¿no? Hola. Sigan en la suya. Ajá. Y bueno, sí. Supongo que lo voy a dejar hasta aquí porque ya hasta yo estoy mareado con todas las cosas que quería decir. Sí. Bueno, al menos como para el video, que ojalá no se suba ese video. Ajá, porque quiero platicarles como me gustaría platicar de otras cosas, que es como otra cosa que sí tiene como bastante contenido y otras analogías, pero pues ya esto es aún menos preciso, ¿no? Entonces se podrán imaginar que no quiero que eso quede grabado. Sí. Sí, eso es lo que estaba diciendo.